Allá la Parra, listos. Listísimo. Listos para conocer a alguien que pudo decir no soy la señora de la casa. Porque no sabemos de política, pero sí hablar de los políticos. Imaginen, por favor, esta escena, ¿ok? Pongan a volar su imaginación y hagan su película mental. Ciudad de México, finales de la década de los 70. Vemos el Zócalo, que todavía lucía unos jardines, no era esta plancha que hoy conocemos, y a decenas de soldados a la entrada de una de las puertas de Palacio Nacional, ¿ok? De repente, güey, irrumpen en la escena lo que parece ser un gran marquís blanco, güey. No soy experto en coches, puede ser otro coche, pero casi estoy seguro que es un gran marquís blanco. Era el auto de lujo de la época, estamos de acuerdo, ¿no? A los lados, ¿sí? Dos guayín, ¿se acuerdan de los guayín? ¿No? O las guayín, que acá les decíamos guayinas, ¿no? Guayinas. Todavía circulando, o sea, y no a baja velocidad, o sea, un poquito en chingas, ¿no? Sí. De cada una de las puertas que flanquean al Gran Marquís, al automóvil principal, se abren las puertas traseros y 4 guaruras, güey, ¿sí? Con su flamante traje de la época se posicionan en los estribos de los vehículos, vigilantes siempre, pero también con un poco de mamonería y protagonismo, ¿no? Es así Claro. como, Sí, se anda chingado, sentían ¿no? de la CIA O los sea, güeyes. apenas bajan la velocidad los coches y estos 4 tipos ya descendieron, o sea, corriendo, ¿sí? Y acompañan el recorrido de la comitiva motorizada corriendo a paso muy veloz, Muy veloz. acompañando al coche principal. Se posicionan al costado de este coche que nunca detiene su marcha, ¿ok? Y entonces vemos a 2 hileras de personas resguardadas por militares haciendo una larga valla por donde va a pasar el vehículo. Insisto, nunca se detiene. El gran marquís blanco pasa, algunos de los presentes parecen ser niños y niñas de algún colegio, de alguna escuela primaria. Lo digo porque todos traen uniformes igualitos, ¿no? Ujú. Ya en el interior de los patios de Palacio Nacional y pasando por un lado de otro pequeño grupo de unos 15 o 20 militares, el coche se detiene, otro militar va y abre la puerta trasera, derecha, y desciende una persona de la que en esa toma, en eso que están imaginando, nada más le alcanzamos a ver la calva. No sabemos quién es, pero sabemos que es calvo, Calvo. ¿no? O le falta cabello, ¿no? La cámara corta esta imagen y regresa cuando desde dentro de Palacio Nacional entra a toda prisa por los pasillos un sujeto de traje oscuro, a prisa, ¿sí? Como si la olla de leche hirviendo ya se fuera como a derramar ahí, ¿no? Algo dice a la cámara, pero no se alcanza a escuchar. Detrás de él, 3 hombres vestidos con indumentaria militar le siguen el paso. Entran a un elevador y vemos cómo asciende el gran hombre del momento, güey, entre música e instrumental, así como de aventura, estilo Indiana Jones, güey, una cosa así, ¿no? De John Williams. Exactamente. Mientras el sujeto que hemos seguido sigue caminando con paso firme y veloz por entre los muy lujosos salones de Palacio Nacional. Esto que les estoy contando se dice que cada vez, cada día, era un montaje diferente. Todos los días era diferente, se montaba una nueva coreografía para resguardar la integridad de este sujeto. Así era la llegada a su oficina del entonces hombre del momento. No era un cantante, no era un actor famoso, Pensé que era Luis Miguel. pero se le parecía. Así era la llegada del entonces presidente de México, José López Portillo, güey. Dios santo. Después de esto, podemos saber desde ya que este cabrón sí pudo decir, no soy la señora de la casa. ¿Han visto ese video? Sí, está Es cabrón. cabrón, güey. Pero es muy cierto lo que dices. Era un video por día. Sí, O un asunto una diferente. coreografía nueva cada día. A mí lo que me parece es lo poco personal que era, güey, niños que estaban viéndote ahí, me valía madre, güey, o sea, pasaban ahí y además era, güey, vamos a ver al presidente, ¿no? Llegar en su carro, que hoy sería muy cancelable, o sea, en el asunto pues del lujo y la mamonería, pero en ese momento era una cosa aspiracional bien cabrona, Pues era ¿no? el culto a la persona. Sí. Sí, Y de hecho hay muy video, inocente. hay un video de eso desde que va en la avenida. Sí. Y con las motos y todo. ¿Tienes recuerdos de José López Portillo? No. Lo que sé de ese señor es
ya que supe después. Yo muy vagos, Estaba porque morro. sí, yo soy más de Yo me Miguel de la acuerdo Madrid. de Miguel de la Madrid para acá. Exacto, tú sí. Yo sí me acuerdo. Yo, él fue del 76 al 82. Es correcto. 76 tenía yo 5 años, pero ya a finales de su sexenio me tocó hacer un resumen, cabrón, Ajá. de su último informe de gobierno, Que duraba 3, que 4 duró horas, 5 4 horas. horas, güey, Ujú. y que se alargó todavía más porque ese año nacionalizó la banca. Wow. Y por eso el resumen tan importante para la monja de quinto año, que decía, tienen que hacerlo sí o sí, cabrón. Para que veas. Entonces, sí me acuerdo, era un gran orador, Ajá. era un cabrón que hablaba muy bien, muy bonito, muy elocuente, muy, Sí, 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 ¿sabes? sí. De esos que enamoran con la palabra. Sí, sí, ¿no? sí. De esos cabrones. Muy, muy personalista, lo acabas de describir Sí. perfectamente, y una retórica muy cabrona. Bueno, pues estas escenas forman parte de un programa de televisión española, ¿sí? O sea, güey, en algún momento exportamos esto que, insisto, hoy sería muy, muy cancelable, ¿no? Pero alguna vez nos sentimos muy orgullosos de tener un presidente entre algunos excesos y lujos como este, ¿no? Ese programa mostraba el día a día del presidente de México entre 1976 y 1982. El vato que para nada tenía cuerpo atlético, No, estamos de no. acuerdo, no para los estándares de hoy, pues Sí. sí, presumía a su lado como jefe de Estado, entre reuniones, todo eso se veía en el programa. Y eventos de esos que intentan ser cercanos al pueblo, cuando los eventos de antes del PRI, que Era lo llegaban, menos ibas. cercano al pueblo. ¿Sabes qué me pareció espectacular verlo? O sea, Ajá. desde luego que lo sabías. A los eventos políticos de antes solo iban hombres, güey. Ah, No claro. había mujeres. Sí, sí, Solo había hombres. O sea, digo, había 1, 2 personas, ¿no? Pero pues nada más. Este vato no tenía reparo en mostrarse en la entonces residencia presidencial de Los Pinos sin camisa, practicando box, corriendo e incluso haciendo lagartijas con una mano, güey. O sea, no tenía un cuerpo atlético, pero sí era Pero un sí era muy atleta, atleta. ¿no? Pedazo de presidente que teníamos. Sí, la verdad, sí. Un atleta de la política y que lo dominaba todo. Güey, hasta hacía esgrima. En las tomas Wow, esas se ve el güey haciendo esgrima, montaba a caballo. O sea, no mames, ¿no? Este prodigio, maravilla de hombre, nació bajo el nombre de José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco. Imagínate que te dijeran una plana de su nombre. No mames. Lo ponías 3 veces y acababas, güey. José Guillermo Abel López Portillo y Y Pacheco. Pacheco. Nació en la Ciudad de México, era un 16 de julio de 1920. ¿Sale? Ok. El mundo, cuando escuchen así, no es que está bostezando el Ayala, está suspirando. Ajá. Así De es. cada Sí. una dice, Estoy meditando. nació en 1920. En 1920, chale. ¿Qué pasaba en 1920? No, pues Bailaban Charleston. recién terminada la revolución. La ¿no? revolución. Y la Primera Guerra Mundial. Y la Primera La Primera Guerra Mundial en 19, México. ¿eh? Se estaban acomodando las piezas de la Sí. revolución. El pequeño José crecía en un entorno privilegiado, ¿sí? Muy. En el seno de una familia con cierto pedigrí, político e intelectual. Su papá era José López Portillo y Weber, o Weber, no sé cómo se pronuncie, era historiador. Fue cadete que en el año de 1913 había escoltado al presidente Madero durante el golpe de Victoriano Huerta. O sea, Wow. había un antecedente histórico importante, ¿no? Su abuelo, por ejemplo, había sido gobernador de Jalisco. Había sido diputado en tiempos de Porfirio Díaz y fue incluso secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Huerta. ¿También José López? No lo sé, les voy a deber el nombre. ¿sí? Bien. El vato, Muchas vamos, preguntas pendejas, no, ¿sí? ¿mande? Por aquí lo debo traer, pero se me fue en este momento. Sí. Oye, el vato estamos ciertos que no tuvo que vender chicles. No. Este, Él sí no. No cantó en camiones. Claro que no. Nada de eso. No tuvo educación privada. Gelatinas, tampoco. No, mi gelatinosa amiga. Ujú. ¿Han visto los últimos videos de Xochitl Gálvez que le metió al gym bien cabrón? Le Sí, está entrando. sí. Y ha bajado mucho de bueno, peso, pero y sobre bien todo por se ve ella, muy bien. ¿no? Sí. Muy bien por ella. Ustedes no les aplica, pero yo sí que envidia.
Pues sí. Digo, porque yo no voy, usted sí. Hay que secuestrar un día a este Hay güey que y nos lo llevárnoslo. llevamos. Sobre Un todo día. me encantaría verte los primeros días cuando no puedes ni bajar las manitas. Ándale, güey, que andas te así. bajas del pinche aparato de las patas así. Yo voy a ir al Pilates, que es lo que está de moda. Hoy no Ah, más, hoy Está no bien, más. está bien, está bien. Pilates. Les decía que tuvo educación privada, un entorno cultural sólido y desde temprano mostró inclinación por las letras y la reflexión. De ahí Muy lo que bien, decías que el muy vato era una reata, pues, en el asunto de oratorio y demás. Eran esos tiempos en que el cine todavía se estrenaban las películas mudas de Charles Chaplin, Ujú. ¿sí? Su infancia entonces transcurrió en un México revolucionario. Todavía había balazos en la memoria colectiva de la gente. Él optó por las letras Ujú. y por las leyes. ¿sí? Todavía había un zapatista de los de veras en Ajá. algún cerro esperando que fueran a avisarle que ya se había acabado la revolución. creo Es que muy sí. seguro. ¿Se acuerdan que el otro día platicábamos del libro de Compa Nicaragua de Ríos? Sí. Yo me acuerdo mucho de un libro, o no sé si estaba en los Supermachos, cuando de Ríos también. Creo que era un libro que agrupaba a los supermachos. Y el punto era de que encuentran a un señor en un cerro. Ajá. Y Apostado ahí. apostado, y le dice, pues estoy esperando a mi general a que me diga que ya estuvo. No, pues ya acabó la revolución. No me vale Y madre, yo aquí me dice, quedo. seguro sí, y ya ganamos. Y ganamos, o perdimos, ganamos, dice, ganó. Entonces ya así como era Ríos, dice, entonces ya los campesinos son dueños de sus tierras. Pues es que... Ganamos. Y luego le dice, y ya no tenemos políticos corruptos en el poder. Pues, o sea, entonces, ¿quién quedó en el poder? Luego, el fulano de tal y eso, ¿no se supone que eran revolucionarios? Pues sí, pues ¿qué no hicieron presidente de México a fulano? Pues Pues sí, sí. entonces, ¿qué pasó? ¿Y saben por qué ese libro como Ajá. que se recicla? ¿no? Ahora, esa historia, por ejemplo, ¿qué tan cierta La historia. será? Porque esa historia, Sí. o sea, la historia de un güey que Apostado. se quedó ahí pensando las órdenes, se repite culturalmente en muchos lugares. Sí. Hay una historia, por ejemplo, de Vietnam, ¿no? De un güey que lo encuentran, creo que 30 o 40 años después, y el vato seguía aperrado ahí a ver qué. No sé si sea cierto o no, pero es algo que se cuenta. Pues igual, algún tipo de cuento, Ajá. valga la expresión, que se ha ido Porque internacionalizando. al ¿no? final las Llamarlo- culturas y los seres humanos estamos construidos de Sí, historias, ¿no? Sí, sí, O sea, Yo como... creo que sí debe haber por ahí algo de realidad en alguno. sí. Quizás. En el punto en el que, como pasa con muchas cosas, ¿no? Con muchos caudillos. Llegas a un lugar, representas la revolución, Claro. vendes la historia, te la creen, empiezas a vivir a gusto. Ujú. Y si tu solución es vender que estás en la revolución, pues ahí te quedas, ¿no? Ahí te quedas. Sigues Y en una no, eterna sí, revolución, sigues claro. en ese Tú vas a asunto. venderle a tu gente que la revolución sigue. Sí. ¿Por qué? Porque en Pregúntale el a día que Castro. digas ya lo logramos, pues ya no tienes. Sí, O por la eso... transformación, a lo mejor si Sí. era la primera revolución, pues tú vendes la segunda. Por eso siempre debes de tener un enemigo presente, ¿no? Exactamente. O sea, si no, se te acaba tu discurso. Decía Totalmente de un acuerdo. gran cantante nayarita, el diablo no necesita a Dios para ser el diablo. Ujú. Es cierto. Eso, nos pusimos Qué intensos. filosóficos, vato. Fíjate que hay un asunto con López Portillo y es que él siempre tuvo la influencia de su papá. Esto lo leí en muchas fuentes. Y la influencia de su papá, contrario a lo que creemos, era no te metas en política. Ahora voy a leer algunos discursos que me parecen muy interesantes en este asunto, ¿no? Este vato hizo la primaria en la escuela Benito Juárez, en donde se hizo muy amigo de un tal, a mí no me suena mucho este compa, pero lo mencionan varias veces, se hizo muy amigo de un tal Luis Echeverría Álvarez. También como que anduvo metido en la política. Algo, ¿no? yo creo que sí, Por ahí. porque varias veces se menciona ahí, Sale dije, por ahí. pero eran compas desde morros, ¿Eh? ¿no? Bien. La secundaria la hizo en la Escuela Extensión Universitaria, fue miembro fundador, y la preparatoria en la Escuela Nacional Preparatoria, ¿sí? Con las relaciones que traía el niño José, el pequeño Pepe, pues ya traía el nepotismo en la papilla, ¿no? Claro. ¿Ya hiciste la cortinilla de
detección de de detección de nepotismo. nepotismo. Mientras los demás chavacos jugaban con trompos y canicas en la calle, cosa que ya no se ve, Ya no sé. ya no existe. Nadie juega la liga, la soga, nada de eso, ¿no? Pues él seguramente jugaba a ser presidente desde la cuna con un biberón en una mano y la Constitución en la otra, ¿no? Como tiene que ser. Su mamá, no hemos hablado de su mamá, se llamaba María del Refugio Pacheco Villa Gordoa. Otra que imagínate, plana de su nombre. María del Refugio Pacheco Villa Gordoa. Esto de los apellidos compuestos es como para mantener ciertos apellidos Sí, y que no se te claro, sí, pierda son y muy tal, Sí, tal, sí, ¿no? españoletes. porque pues si venía de la mamá y del papá, o sea, Claro. si traes la línea de los dos, Es muy español eso. ¿cómo Yo tenía vas a perderlo? un amigo que su papá tenía el mismo apellido, como, es que no me acuerdo, pero como yo, Naranjo, ¿no? Ah, sí, Que sí. me apellidaran Naranjo. Yo tengo Y no unos suena conocidos cute, no suena lindo. Y entonces, ya ves que tienes que hacer un juicio para cambiar todo. Y ya su título universitario decía, por ejemplo, José Luis Naranjo y Naranjo. Ah, sí. Él sí hizo el juicio. Sí, o sea, y sí, ya era así. Como Yo conozco unas personas Arriaga son y Arriaga, ¿no? González. Ayala. González. Ah, pues Porque su mamá y su papá pues, tengo unos apellidan primos pues González. haz de así se cuenta que ahí apellidan. le ponen el I, González y González. Sí, Y yo tengo ay, unos ya se oye primos que más así se mamón. apellidan. Pero fíjate, bueno, González, ahora que ya González. puedes elegir, lo cual me parece muy bien, Sí, si va yo el de la también. mamá antes Antes o o después, después. pues el mismo derecho tendrías de ponerle el de la abuela, Igual, podría ¿verdad? O sea, que yo como mamá decida, el primer apellido de mi hijo va a ser, inclusive con el papá presente, Ajá. ser. ¿El de tu va mamá? a ser el de la materno. abuelita, el materno mío. Ah, ¿verdad? ok. Sí, o sea, por ejemplo, en mi caso yo soy Ayala Arriaga, pero mi mamá es Arriaga Nabor. Ah, entonces, Entonces, decir que yo a Nabor, mi hijo pudiera decidir que fuera Nabor. ponerle Nabor en lugar de Ayala. O en Ya, el ya, caso de ya. mi esposa, digo Nabor porque está más acá. Sí, Es que claro, iba a decir el caso claro. de mi Don esposa, Nabor. pero pues tiene de los apellidos como muy... Sí. Si me da un ataque, todos ustedes inventan, ¿eh? Sí, Que al claro, cabo claro. no hay Ya problema. probaron el café, ¿verdad? No, inventan la historia también, no hay Ok, problema. ok. Oigan. Yo me voy a brincar al amor porque ese señor... Sí, es la novela. No, güey, los nombres No, no. que nos vamos a encontrar. Yo Sí, voy a a... huevo, digo, sigamos en el orden, pero si te da tos, nos vamos directo al Oye, amor. vamos dejándole en Doña Refugio Pacheco, ¿no? Para Perfecto. matar Doña ahí. Cuca Doña Pachela. Refu. Doña Refu. Entre la comidilla se decía que la mamá era la que mantenía el barco a flote en una familia. Esto es algo recurrente que no sé qué tan cierto sea. Se menciona que era una familia con cierto nombre abolengo y tal, pero como que un poquito venido a menos. O sea, no tenían ese brillo económico de antes, pero siempre se mantuvieron ahí. Decían que esta señora mantenía a la familia en modo ahorro eterno, güey, ¿no? Era Ok. como que tranquilos, Era ¿no? como la Doña Lucha. Ándale. Doña Refugio se cuenta que era la clásica mamá mexicana de la época, discreta, de perfil bajo, no había escándalos, no libros famosos, no cargos públicos, pero ahí, en la farándula cultural, digamos, ¿no? Pero tenía buena chamba, tenía que criar al futuro presidente y a su hermana Margarita. ¿Sí? Ah, esa Margarita. Margarita, de la que sí se habla que fue una destacada novelista, política, funcionaria cultural en México. Reconocida, sí. Ella es, hasta donde sé, la creadora del patronato del claustro de Sor Juana. ¿De Sor Juana? Exactamente, ¿no? Para cuando llegó a los 13, 15, o sea, Él es mayor que ella, ¿verdad? Él es mayor que ella, entiendo, sí. A los 13, 15, por ahí de los años 30, más o menos, ¿no? Este vato ya era el típico adolescente de familia ilustre, pero quebrada, dicen algunos, ¿no? Lejos de la política. Aquí la política no aparecía en su vida. No hubo, pues, formación priista temprana, como otros casos que ya hemos recorrido. Nada de eso. Andaba junior el vato. El vato se empeñó en formarse él. De ahí lo que Parra dice, ¿no? Que era un vato muy elocuente, construyó su imagen, ¿no? En este sentido. ¿Sí? Y lo digo porque lo que les conté de aquel programa español de televisión no era pose. O sea, el asunto de que hacía esgrima y todo. No era pose. A este güey le dio por ser esgrimista, atleta, boxeador, tenista, gimnasta
caballista, que son estos güeyes que montan a caballo, pero tienen cierto nivel de experiencia, son expertos, ¿no? Era pintor, aficionado, Dios. Pero pintaba, ¿no? Básicamente es el vato que odias en la prepa, güey, porque le sabe a todo, güey. Todo lo hace bien. Es el güey que tú quieres ligar y el hijo de la fregada llega con su guitarrita acá y se avienta las de moda y todo. O sea, el vato le sabía a todo, ¿no? Todo, y hasta presidente fue. Imagínate qué cosa, ¿no? Como un buen hombre de mundo, para acabarla de amolar, también estudió en Chile. Estudió Derecho en la Universidad de Chile entre los años de 1942 y 1945, ¿sí? Esta carrera la terminó en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Ahí se tituló como abogado en el año de 1946, ¿sale? En ese mismo año, el mundo pues, estaba estrenando con la Guerra Fría. Harry Truman comenzaba a perfilar su onda anticomunista. Y el cine mexicano vivía su época de oro. De oro. Sí. Pedro Infante era la gran era figura. El number one. Es correcto. José López Portillo insiste repetidas veces en sus biografías, en sus escritos y demás, que su papá le aconsejó no entrar a política. Yo creo que es un hombre sabio, el papá. Sí. Le decía, quiero que escuchen esto porque creo que retrata muy bien. El papá le decía que las virtudes necesarias para ser un hombre honrado, chécate esto, las virtudes necesarias para ser un hombre honrado eran contrarias a las que se necesitaban para ser un político exitoso. Wow. Es decir, si tú eres un hombre honrado, no puedes ser un político exitoso. ¿Y cuánta razón tenía? La neta. Todavía. Exactamente, ¿no? El papá le decía a menudo que los defectos de un hombre honesto son las cualidades de un buen político. Qué buenas frases, güey. La neta, güey. O sea, qué buenas frases. Josecito no le hizo caso. No, pero yo creo que fue influenciado por alguien más. Puede ser. Yo creo que más adelante vamos a ver, ¿no? Josecito no le hizo caso y pues la terminamos pagando nosotros, ¿no? Sí. México completo. Aquí aplica el de, qué razón tenía el viejo. Qué razón tenía mi viejo. ¿Se acuerdan de su amigo? Es el tal Luis Echeverría. Sí, Luis Echeverría daba clases en la UNAM. Ahí es donde yo quería que llegara. Ok. Y entonces que un día cuentan que le dice, o sea, no cuenta nadie, yo me imaginé. Ajá, claro, porque luego, no fue así, yo estuve ahí, van a decir hijos de su madre, ¿no? Entonces que le dice, mi Joselo. Pepe. Le dice, mi Pepe, ¿qué onda mi Pepe? ¿No? Y ya le dice, no. Entonces le dice, oye, güey, es que traigo unas clases ahí, pero las tengo que dejar, güey, me salió otra chamba ahí. Chambita. Traigo un businessillo, le dijo, ¿no? Yo creo que le ha de haber dicho, hazme fuerte ahí, ¿no? Y entonces el otro le dijo, va. Bueno, chilangos de la época yo creo que le habían dicho, voy, ¿no? Una cosa así. Y entonces entra a dar clases a la universidad. Muchas veces, amiguitos, les hemos dicho acá que se hagan compas de sus maestros. Nunca saben a dónde se puede llegar. Ahí se las dejo, ¿no? José López Portillo impartió materias como Teoría General del Estado Moderno. ¿Cuántas veces, insisto, les hemos dicho esto? ¿Por qué esto de ser amigos de sus maestros? Tómenlo como quieran, pero cuando José López Portillo dio clases, le dio clases a otro güey que tampoco me suena mucho, pero José López Portillo fue maestro de un güey que se llamaba Miguel. De apellidos de la Madrid Hurtado. Pero no, creo que no trascendió esa amistad, ¿verdad? Tampoco. O sea, Luis Echeverría fue maestro de López Portillo. López Portillo fue maestro de Miguel de la Madrid. ¿Y Miguel de la Madrid de Salinas? No sé, ya llegaremos a esa historia. Miguel ya veremos. ¿Maestro también? Se me hace que sí. Por ahí. De la Madrid es economista, ¿no? Era economista. Sí, estudió Derecho, creo, y también fue economía, exactamente. Bueno. Qué buena historia, güey. No mames. López Portillo también dio clases en el Instituto Politécnico Nacional. En 1961 fundó el doctorado de Ciencias Administrativas en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Detrás de la chuleta, pues, ahí mi compa siempre, ¿no? Para 1950 ya era doctor en Derecho por la UNAM, ¿sí?
mientras Damaso Pérez Prado le metía diversión y mambo a la vida de A la México. cachi, porra. Y otro extranjero, fíjate los contrastes, ¿no? Un extranjero le metía diversión. Otro extranjero nos estampaba en la cara la película Los Olvidados ese mismo año. Es de ese año, ¿verdad? Luis Buñuel. Película, México, o sea, contrastes, Sí, ¿no? sí, por un lado la totalmente. fiesta, la diversión, y por otro lado, mira, güey, esto es México también. Exactamente. ¿No? O sea, súper, súper cabrón, ¿no? Y pensar que tú conociste al protagonista de Los Olvidados. Sí, que tuvimos ¿Conociste grandes a historias ahí. a Cobo? ¿A Cobo, sí? Se refería el señor Cobo, de mi amigo, Ajá. con mucho respeto, con mucha atención. Sí. Con mucho respeto voy a contar esa anécdota. Una vez estábamos en la No lo presentación. vimos, pero- Estábamos en la presentación Sí. del corto con Roberto Cobo, Ey, a quien algunos conocen como Calambres también. Calambres. Roberto Cobo, Calambres. Señor muy elegante, muy culto, una finísima persona. Y entonces me dice, ¿y tú bien trabajas con Sergio, el director? El director. Joven. Pues somos Joven varios cineasta aquí, mañanita. estamos, Así y es. yo acababa de llegar a Ciudad de México. Le dije, pues acabo de llegar acá a Ciudad de México y pues nada, aquí estoy a ver qué sale. Y entonces me toca la cara y me dice, con esa belleza pueden salir muchas cosas. Dios santo. Bienvenido a Ciudad de México. No, pero tipazo, ¿eh? Y Sí, no sí, volvimos no, a ver es un a Naranjo cabrón. 3 días. No, ¿estás de acuerdo que era un tipazo? No, sí, sí. Y Señorón. fíjate, yo no había visto la película cuando grabamos eso, la de Los Olvidados. Porque bueno, no sé también en ese momento cómo me hubiera impactado. Porque cuando la vi, Ajá. fue así como, no manches, qué perro haber conocido a este cabrón. Sí, sí. O sea, ¿A Buñuel o a Cobo? A Cobo, no, a Cobo. a Cobo, igual lo agarramos ya en una época difícil. Ya para falleció, él. ¿verdad? Ya falleció y ya lo conocimos enfermo, Sí, lo lúcido, último. pero Sí. enfermo, Ujú. Y murió 1 o 2 años después. ¿Qué sería? De hecho, no le Ya tocó no ni la ver vio, la ¿verdad? película a él. Un año ya no la después vio. seguramente había muerto. ¿La del joven cineasta? La del La del joven cineasta. cineasta. Era un cortometraje. Sí, 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 sí. Pero ¿Y él salía ahí o qué? él salía, él Él era salía ahí. uno de los ok, protagonistas. Bueno, la entrada de José López Para que vean Portillo. que no estamos tan pendejos. Bueno, sí, pero sí hicimos muchas cosas, pues. Y hemos Chingonas. conocido a Y mucha hemos gente conocido a mucha también. gente. Sí, hemos sido gente seria. Sí, si usted se pregunta, ¿y por qué están haciendo lo que están haciendo? Por eso. Por eso. Porque somos gente seria. ¿Eh? Deberíamos de presentarnos algún día, ¿no? Una entrevista, algo así. Que Pues vas a ir a conseguir un 11-11. lugar donde Por nos eso. entrevisten. Exactamente. Oye, la entrada de José López Portillo a la política. Ah, ¿sí? eso, ya, vámonos. Es como el plot twist de nunca voy a entrar en la política y de repente ahí estás en la Ahí está. cloaca, ¿no? Pues el vato terminó siendo el rey del PRI, ¿no? Básicamente, claro. ¿no? Cero política, cero PRI, hasta que en 1958 ya tenía 38 años, o Sí, sea, sí, ya llegó grande, ¿sí? Le tocó Pero esa era como la época. La porque edad Yo me acuerdo que Salinas para la era época. joven. Sí, Salinas, Sí, ¿eh? a esa edad fue presidente. a los Salinas. 40 años. Sí, O sea, 38. sí, a los 40 años llegó siendo, 40 41 llegó siendo el presidente más joven en su Momento. En esa época. Pues creo que Pues todavía, de todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, le Bueno. tocó colaborar en el plan de gobierno del candidato presidencial Adolfo López Mateos, Ujú. ¿sí? Se dice que el carisma de Adolfo López Mateos lo deslumbró y dijo, no, pues esto está padre, ¿no? Está bien. En 1959 entró formalmente al Partido Revolucionario Institucional, animado por López Mateos y claro, por su compa de toda la vida que ya estaba ahí, Luis Luis Echeverría. Una vez dentro, pues ya nadie lo paró. O sea, López Portillo es el claro ejemplo de un güey ascendiendo y nadie se te pone en el camino. ¿sí? Meteóricamente. Asesor en Patrimonio Nacional, invitado por Echeverría, director de Junta de Mejoras, coordinador de Desarrollo Urbano, subsecretario de la Presidencia, subsecretario de Patrimonio Nacional, director de la CFE en algún momento, ¿sí? ¿No había apagones? Pues con él. supongo que en ese momento estamos en la ¿Cómo no? abundancia. No, sí hubo. Y vamos, en 1973, Echeverría lo nombra secretario de Hacienda. ¿Sí? Ya siendo presidente. Exactamente. Sí. Aunque no fuera experto en finanzas, pero era experto en lealtad. Pero es que aparte ahí era como
perfilando, era la primera Sí, señal claro. de... Sí. Sí, claro. Era algo así en ese momento porque él, insisto, no era experto, pero lo jalan para allá. Era algo así como, a ver si le suena eso de 10% de capacidad y 90% de lealtad. de lealtad. Más o menos. Sí. Era como algo así parecido a lo que hoy vivimos, ¿no? Ujú. Para quienes nos ven fuera de México, sí, hubo alguien que dijo eso, ¿eh? Que él prefería personas que fueran 10% capaces, pero 90% Pero 90% leales, leales, ¿no? Y lo peor es que lo puso en práctica. Y la estamos pagando. Y luego, ahí está la gente 3 días sin bañarse en su oficina. Deja de eso, se nos caen los trenes y, Pues sí, y demás. yo por Pero bueno. decir algo no tan feo, pero pues sí. hay Resulta cosas que más este vato, al ser abogado y no exactamente un experto en finanzas estatales, dejó prácticamente todo el poder al presidente Echeverría, cosa que obviamente pues terminó por beneficiarlo. Es decir, pongo un güey que no sea muy ducho en ese asunto, pero va a ser mi incondicional. Sí. ¿Quién va a tomar las decisiones? Yo como Él. presidente, Ujú. ¿no? Hagamos una breve pausa. Yes, llegamos a la novela, cabrón. Ese sí ocupamos la... Un paréntesis no amatorio. Oh. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece un paréntesis policíaco, güey? Ah, cabrón, muy ¿Eh? bien. Venga. Y es que quizá ustedes no lo sepan, pero con José López Portillo casi tuvimos un James Bond mexa. Vamos. ¿Sabían eso? No. Ok. De acuerdo con un documento desclasificado por los archivos nacionales de los Estados Unidos, en un escrito fechado el 29 de noviembre de 1976, que se dio a conocer por el sitio web del Museo de Archivos Nacionales de Washington, D.C., un funcionario de la CIA informó a sus colegas que el presidente entrante de México, José López Portillo, tenía el control de enlace. O sea, era un informante de la CIA. Sí ha dicho eso. Sí recuerdo que lo han mencionado. Este escrito hasta comentaba, se puede esperar que no vea con buenos ojos la publicidad de esa relación. O sea, que se diera a conocer en ese tiempo. Ujú. De ahí que esto no lo supiéramos hasta 2023. O sea, este documento se desclasifica hasta 2023. ¿Ok? Wow. Pero ¿qué hacía el James Bond mexa? Según este documento, estaba informando sobre una operación conjunta de Estados Unidos y México sobre escuchas telefónicas, ¿ok? Que grabaron en secreto decenas de llamadas de líneas telefónicas. Y ustedes se preguntarán, ¿a quién grababan? A mí no me suena este vato, pero se dice que Tampoco te suena. no me suena para nada y seguramente ustedes tampoco. O quizás sí. Un tal Lee Harvey Oswald. Oh, Cabrón. ok. En este operativo se habían grabado llamadas de este sujeto, que ustedes saben es famoso, entre otras cosas, por asesinar al presidente Kennedy. Acuérdense que él estuvo en México, ¿no? Unos tiros que se le salieron. Es correcto. Oye, hablando de eso, ya vamos a tener que hacer un lenguaje apto para las redes sociales, porque cierta red social dice que somos muy groseritos. Ajá. Estamos haciendo un esfuerzo. Creo que más que groseros, como poco explícitos. Muy explícitos. Ajá. Entonces, Caso ese señor Desvivió. desuscribió De servicio de vida, así dicen los chavos ahora, güey. desuscribir. Desuscribió de servicio de vida Ajá. al señor Kennedy. Hay al un presidente. podcast que sigo, que uno de los integrantes dice que está en total desacuerdo. Ellos evidentemente ya tienen como muchas reproducciones y se pueden dar quizás ese lujo, ¿no? Pero en parte lo apoyo. Digo, sí Yo tenemos también. que adaptar, pero en parte lo apoyo y dice, a ver, no, o sea, hay que hablar como que hay que hablar, o Como sea, hablamos. y utilizar el término que el describe. término que es correcto, es lo que Exacto. les enseñan a los niños. De hecho, o sea, una de las cosas, hablando de eso, de querer suavizar el lenguaje, a mí me molesta muchísimo que cuando se refieren los chavos buena onda, Ajá. dicen, vamos, vente, güey, van a ir varias niñas. Y se refieren a morras mayores de edad, pero sí les dicen en la universidad, en la prepa. Pero es choqueante, güey, más como está el mundo ahora, güey, utiliza las palabras que son. Pero incluso lo dices bien, ¿no? En asuntos, por ejemplo, que tienen que ver con sexualidad. Muchas veces este asunto, a ver, no es pipí, no es mi pi, no, es lo que es. Llámale como tiene que ser y ahora tenemos que decir nepe. Nepe. Entonces dices,
está cañón. Pero sí, son pláticas de señor. Sí, En fin. Y tampoco estoy de acuerdo, pero digo, lo vamos a hacer. Y que con un café, la verdad, no vamos a llegar a ningún Ya acuerdo. que seamos muy famosos, entonces vamos a Sí, nos decir vamos a poner un esos montón de lujos. chingaderas. Oigan, tampoco es que López Portillo haya sido el único, o que haya traicionado la patria Sí, con sí, esto. sí, sí. Sus No, tres antecesores inmediatos, López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, su compa de toda la vida, Luis Echeverría, también aparecen en estos documentos previos como informantes de la CIA durante la Guerra Fría. No más, ¿no? Va. Cierro el paréntesis policiaco. Y abrimos el paréntesis amatorio. Pues, Aplausos, cortinilla de aplausos. no, necesitamos una cortinilla, mi amor. La pausa romántica de José López Portillo. A ver, ¿qué le sabes? Nada, No. ¿Qué? realmente nada, pues es que a mí me gustan las novelas. Ah, güey. ok. Pero no conoces algunos nombres ahí que... Tengo un par de nombres que A ver, obviamente su mujer Ajá. y una ex, ¿cómo se le llamaba? Vedette. Vedette, ajá. Ajá. Ex vedette. Ok. También es todo. Bueno, pero ella no era vedette, ella era Pero más era- actriz, era ¿no? actriz. Guapísima, güey. Hermosísima, Sí, eso sí. hermosísima. ¿Tú Era reconoces a guapísima, León? guapísima. No, pues esa misma señora. Entonces puede que nos sorprenda. A ver, Que nos sorprenda. venga. Primero, pues la esposa oficial por 40 años, Carmen Romano Nolk. Carmen Romano. Se casaron en 1951 cuando era joven, abogado. Ella una... Recién doctorado. 31 años, se casó grandecillo. Pues sí, Como el una- ángel. Pero se doctoró, ¿no? Creo que ella era pianista. Ella era pianista. Ella era pianista. De hecho, tengo una anécdota que no sé si realmente fue cierta. Ajá. Échale, aquí decimos que en todos pendejadas y los no, viajes, no es esa. que en todos los viajes que ella hacía, oficiales o no, tenía que llevar siempre su piano en el avión presidencial. Era un piano de cola. Y era ¿no? un puto piano, perdón. Y era un piano de cola, güey. Ajá. Y tú sabes o saben ustedes que es un piano, ¿no? Pues la señora le valía cacahuate y tenían que llevárselo sí o sí, lo tocara o no. Lo que me encanta de este tipo de historias y comentarios es que no podemos afirmar, no estuvimos ahí. Claro. Pero siempre hay un comentario de alguien que yo era el que afinaba el piano y afinaba no el era de piano. cola. Están todos pendejos ustedes, ¿no? Y tú- Es más, era un pinche organillo. Era un pinche organillo. Siempre hay alguien que ahí estuvo. Pero qué bueno que lo hagan. Exacto, A mí me sí, nos parece encanta la idea. perfecto. Pero sí te creo porque dijeras tú, había estos temas de nepotismo y todo eso. No sé si íbamos a volver, pero sí quería confirmar el dato, por eso no lo dije hace rato. Porque luego pasan 3 meses y siguen chingando con que es San Luis Potosí. Y siguen chingando. Literal. Pero Margarita, la hermana, Sí. pues esa es la que le echan la culpa de que se haya quemado la Cineteca Nacional. Sí, también ese es otro. Y es un tema, está otro desenfocando tema. mucho esa cámara. Ese es un tema muy cabrón, pues. Bueno. ¿Quieres pues, que la cheque? No, pues al rato. No, de una vez. Se va a desenfocar. ¿Continúo? Venga, voy por el otro chela. Ya dijo. Con esta mujer, con Carmen Romano, tuvo 3 hijos. ¿Sí? José Ramón, Carmen Beatriz, que Carmen Beatriz después fue directora universitaria, y Paulina. Durante el sexenio de 1976-82, su sexenio, Carmen fue la primera dama. Dicen una primera dama modelo, discreta, ¿sí? Creadora del DIF moderno, básicamente estableció las reglas de como hoy lo conocemos, ¿sí? Es que es automático. Tocaba el piano en Los Pinos, están acomodando acá el enfoque de no sé qué, pero bueno, tocaba el piano en Los Pinos, pero según chismes de la época, el matrimonio ya estaba como en terapia intensiva antes de que él llegara a la presidencia, ¿sí? Que esto es un clásico, ¿no? O sea, llegas a la presidencia e invariablemente terminas divorciándote o separándote, ¿no? O Pues sea, desde este señor hasta, bueno, no, el Miguel de la Madrid no tuvo él no. problemas. Sí, Pero ya de ahí en fuera casi todos, ¿no? casi todos. Llegaron Sí, Salinas de a Gortari. punto de o después de se acababa. Vicente Fox ahí rompe porque él se casa. Fox, él se casó siendo presidente. Es ¿no? correcto, sí. Pero bueno, algunos dicen que ella casi lo deja cuando lo nominan candidato, pero se aguantó por el deber Claro, ser. se tenía que aguantar, si no, pues cómo iba a ¿Cómo tener vas a sábanas tener y un toallas de 4,000 pesos. Presidente divorciado. Exacto. Se divorciaron en 1991, ¿sí? Tras décadas. ¿En el 91? En Hasta 1991, el 91. tras décadas ¿Aguantó de mucho? pose familiar. Luego,
viene el gran escándalo, ¿sí? La mujer que en el nombre lleva el divorcio y el pecado, ya, ¿eh? La mujer que despertó la entrepierna de los pantalones pubertos y no tantos de la época, ¿no? Qué barbaridad. La mujer que pudo ser la estrella de los videos que se pasaban por Bluetooth si hubieran existido esos teléfonos en esa época. ¿Eh? Sí. El diablo hecho ser humano, señoras y señores. Sasha Montenegro, qué hermosísima Qué cosa tan bonita. mujer. Muy bonita. Era guapísima incluso siendo ya una señora Sí. ya de cierta edad, ¿no? Sí, sí, Era claro. hermosa de verdad. ¿Cuánto te odio Jorge Rivero y Andrés García? Y a ti también, Alfonso Sayas. Ese Sayas era bravísimo. Pero güey. cañón, ¿no? Bravísimo. Pues la actriz del cine de ficheras, de ascendencia yugoslava, pero nacida en Italia, comenzó con López Portillo un romance a finales de los 70 o inicios de los 80, cuando él o era presidente o acababa de salir. No se tiene claro, ¿no? Ese asunto, ¿sí? En ese tiempo él estaba muy casado, pero... O si tienes a Sasha Montenegro ahí, papá. O sea, imagínate. Según fue amor a primera vista, él la vio encantadora y ella lo encontró no guapo, esto es declaración de ella, pero con carisma y porte. Que es lo que uno aspira a cierta edad. Y ya con eso. Carisma y porte y ser expresidente. Los accesorios le gustaban. Exactamente. Sí, exacto. Acostumbrado a usar una banda aquí que Sí, ¿verdad? llamaba la atención. Siguiendo la tradición que ya él allá la explicó de buen político priista, o sea, casa grande, casa chica, ¿sí? Tuvieron 2 hijos antes del divorcio oficial, Nabila en 1985 y Alexander en 1987. O sea, Sasha era la amante oficial, mientras Carmen era la esposa. Oficial. Exacto. La primera dama oficial. Hay gobernadores que hacen lo mismo, pero esa es otra historia. Se casaron por el civil en 1991. ¿Sí se acuerdan cuánto se divorció, verdad? Luego. Pues se casaron por el Nodal. civil en 1991. Él tenía 71 años y ella 45, Híjole. más o menos. ¿sí? Está Se mi casaron abuelo. por la iglesia en 1995. ¿sí? Es que en una de esas, digo, lejos de, claro, es la actriz, la vedette, en una de esas pusieran el amor de su vida, como pasó con Camila y Carlos, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, no lo dudo, no lo dudo. La familia de él, sobre todo su hermana Margarita, ¿sí? La odiaba, pero a muerte, ¿eh? Pero el amor, o lo que sea, se impuso. Ganó. Luego terminaron las familias peleándose en la famosa mansión de la Colina del Perro. La muy famosa Colina del Perro. Una vez escuché una entrevista con ella y decía ella que si bien era cierto que ella disfrutó de esa casa, pero que cuando llegó estaba en ruinas. Ya estaba en ruinas, que ¿verdad? prácticamente yo la tuve que rehacer, prácticamente. O sea, no se veía ni un contacto, cambiamos pues, todo. Prácticamente todo. Y que obviamente ya después los hijos decían, bueno, pues la queremos. Claro. Decía ella, pues. Se llama La Colina del Perro, es el nombre que tuvo esta propiedad por una frase muy famosa dicha por el Terian presidencial. Que iba a defender el peso. Luego la vamos en su momento vamos a llegar a ella, ¿no? Pero bueno, alguien tan atlético, atractivo y poderoso, estamos de acuerdo que no te vas a quedar solo con un par de amores. No, claro que Pues no. No, pues digo, o sea. Imagínate que tú estás esperando que llegue tu novio López Portillo y llegue con esa comitiva, güey. Y justo el vato brinque y caiga enfrente de tu casa. Claro. Pues claro que te vas a enamorar. A López Portillo se le relaciona también con Rosa Luz Alegría. Rosa Luz Alegría fue secretaria de Turismo en su gabinete. Y ojo, ella fue la primera mujer que ocupó una Secretaría de Estado en México. ¿sí? Ella es nuera de Echeverría. ¿Ok? Todo en familia, pues. Ojo, este es un romance no confirmado, pero que sonó muy fuerte. Ella incluso hace... Siendo secretaria. Relativamente poco tiempo, sí, creo que fue víctima de un asalto y la balearon. Y ya es una señora de cierta edad, claro, pues, pero bueno, Rosa Luz Alegría se le relaciona con él, ¿no? Y mi José, hay que decirlo con todas sus letras, era un puercazo. ¿sí? O sea, era un puercazo. ¿no? Este vato
sí cumplió los sueños chaqueteros de los hombres de la época. ¿A quién más? Se habla, y muy fuerte, que tuvo tórridos romances con figuras del momento como Lin May Bueno, si Era no su le... estilo. Lin May Sí. y Olga Briskin. Híjole, ahí sí, pa' que veas. Olga Briskin, ¿eh? Una cosa Todos bonita. quieren ver a Olga. Todos queríamos ver a Todos Olga. queremos ver a Y Olga. que según tocaba violín. ¿A quién le importaba No, el violín? pinche violín, No, ¿no? sí tocaba. Y era- Sí tocaba, tenía una formación. Se me hace más bonita mi Olga Briskin mucho más que Sasha, fíjate. No Sí, me no, a mí jodas, no. güey. Sí, No sí, mames, en su sí. buen momento. En su buen momento era guapa, pero era como femme fatal, ¿no? Y Pues Sasha es que era, le dio por era, ese lado, pues, era sí. muy bonita, físicamente hablando era muy bonita, cuerpazo natural. O sea, No había, Pues no había como ahora, nada, pero pues yo creo que sí se hacían algo. ¿tú crees? Sí, güey. pues Pues es que siempre han probablemente. buscado eso. Digo, por eso han llegado a la evolución que tienen ahora. Pero Ahí bueno, está la Lin May. La Bueno, diferencia era con quién con te hacía todo las respeto, cosas. pero sí se la Sí. mamó ahí. oiga, pero basta de frivolidades. ¿Ya? Ya. Ya. Chinga. ¿Conocían ustedes a alguien más? No, no. Ah, no. bueno, pues ahí está. Era 1975. Ok. La radio en México promocionaba a Camilo VI con Wow. Getsemaní, a José Luis Perales con Y te vas, Y te vas. y a King Clave con esa obra maravillosa Maestra. de Mi corazón lloró. Qué Era la del teléfono, ¿no? canción sota, sí, güey. Era Bueno. la de... ¿Aló? Pero dice que no está. Tú le hiciste algo a mi mamá. Siempre que me hablas llora. Sí, güey. Era... No, pero a mí se me hace muy chistosa el inicio porque le dice, debes de tener 7 años. No, tengo, y el niño le dice otra edad. Ajá. Y así como que el vato, ajá, Ah, cabrón. bueno, entonces, sin pedos. Vámonos. Yo tengo más tiempo sin ver a tu mamá. Bueno, en las estaciones que ponían música en inglés, no eran muchas en ese momento, pero la reventaban Elton John y Queen. Eran el top en su momento, ¿no? Bueno, pues ese año fue destapado como candidato del PRI por Fidel Velázquez. ¿A poco? Era el que, acuérdense que él era el que sí. destapaba. Él era el de la Confederación de Trabajadores de México. Él era el que destapaba. Este va a ser y a este vamos a apoyar. Y se caen todos el hocico porque este va a ser, ¿no? En un año en el que el mundo pues veía el fin de la guerra de Vietnam, la muerte de Franco en España, Del sí, 75. y el estreno de Tiburón de Steven Spielberg. Tremenda rola. Órale. Tremenda Exacto. película. Sí, sí. Que aterrorizaba las playas mientras López Portillo prometía un México Aterrorizaba un país. próspero. No sé si sabían esto. Hubo elecciones, sí, pero fueron el episodio más surrealista y cómico trágico de la democracia priista. Básicamente una elección sin elección, ¿sí? Algo así como la elección judicial de hace poco en Ah, ¿sí? México. Haz cuenta. Haz cuenta. Haz cuenta, ¿sí? El 4 de julio de 1976, los mexicanos fueron a las urnas y en la boleta solo había un nombre. José López Portillo, ¿sí? Estaba nominado por el PRI, pero también respaldado por sus, digamos, partidos Opositores. como el PPS, el Popular Socialista, y el PARM, el auténtico De la Revolución Mexicana. Mexicana. Y la oposición, ya existía el PAN. ¿Dónde estaba el PAN? El PAN tenía una crisis interna. Siguen en ella, ¿eh? Oh, Por no. cierto, No se ha ¿eh? acabado. Resulta que no se pusieron de acuerdo y no postularon candidato. ¿Qué ¿Sí? tal? No lo hicieron en esta ocasión por primera vez desde 1952. El Partido Comunista quiso meter a un güey, pero pues no tenía ni registro, así que quedó fuera de la boleta. El resultado, López Portillo ganó con más del 93% de los votos. O sea, en la boleta nada más estaba él. ¿Pero cuántos votos hubo? 16.4 millones de votos, aprox, a su favor, según las cifras oficiales. Los demás fueron votos nulos o fueron votos no registrados, 1 millón más o menos, ¿no? O sea, 6.5% de las personas votó por otra opción o puso O por o lo que anuló haya. su voto o lo que sea. Cantinflas o algo así, Exactamente, ya ¿no? ves que decía. En la práctica obtuvo cerca del 100% de los votos efectivos. O sea, peleó contra nadie, ¿no? El lema de la campaña fue la solución somos todos. Ojo, sí hizo campaña. Sí, O sea, claro, se tenía que gastar monetal y dinero. todo, Y ¿no? todo.
Se tenía que gastar dinero, güey. Recordemos que en ese tiempo México venía de un sexenio echeverrista, caótico, hubo devaluación, hubo represión, hubo guerrilla, hubo polarización, y el PRI dijo, pues no hay que arriesgar mucho. El dedazo de Luis Echeverría, su compa de toda la vida, fue obvio, fue esperado, y quedó en él, ¿no? López Portillo les decía que hizo campaña solo. Solo como pendejo, exactamente. Hizo discursos muy de amigos, promesas, que confíen en nosotros, llamados a los empresarios a confiar en el país, a la clase media. Hasta habló bonito de la izquierda radical, que estaba muy presente en ese momento, ¿no? Todo para que el 1 de diciembre tomara posesión sin oposición, ¿no? Según este compa, su proyecto de gobierno, bueno, me dio una ternura. Su proyecto de gobierno se dividía en 3 partes. 2 años de recuperación, 2 años de consolidación y 2 años de crecimiento acelerado. ¿Por qué se van a recuperar? Pues del asunto de Echeverría. Pero si es su compa, ¿a poco sí hablaba mal de sus compas? Ahorita vas a ver. Espérate. Es que voy a un pedo muy cabrón. A Benito Juárez. Al Calderón de la época. Pues sí, ahí se hubiera buscado. Bueno. García Luna. ¿Quién era el bisabuelo de García Luna en ese tiempo? Notita para ligar. Okay. Sí, para cuando ustedes lleguen. Oye, chiquita, ¿sí sabías que esta elección trajo como resultado la reforma política de 1977? Resulta que venimos de una elección en donde pues no participa nadie y dijeron, oye, esto no puede ser, ¿no? Hay que aparentar otra cosa, ¿no? Sí, claro. A partir de esta reforma de 1977 se da el asunto de más partidos y los plurinominales. Aquí es donde entra, ok, no ganaste, pero el no ganar aún te da cierta representatividad. Lo que contamos el otro día, o sea, ¿qué pasa si pierdes por un voto? Sí. ¿No? ¿Significa que todos apoyaban? No, tú también tienes una representatividad y de ahí viene el asunto y la idea de los plurinominales. Que luego se los metieron por el, ya saben dónde. Es correcto. Para repartir con los compas. Es correcto. Y para que los diputados en cuestión luego se vayan a la casa de los famosos pidiendo licencia. Pero bueno, todo esto para que el sistema pues no pareciera tan ridículo, ¿no? En resumen, tuvimos la elección más aburrida y predecible de la historia mexicana, donde el ganador ya se sabía desde meses antes, que antes incluso que la gente fuera a votar, ¿no? Es como democracia participativa. En nivel plus, sí, ¿no? Plus. El mundo veía a Jimmy Carter prepararse para la Casa Blanca. El cine ya estaba estrenando clásicos como Rocky. Por cierto, ahí viene la película de cómo se hizo Rocky. ¿Oh, sí? Sí. Muy bien. Y la música disco comenzaba a dominar las pistas de baile. ¿Sí? Ya el Parra ya... No. Andaba todavía ahí, ¿no? era... Ni puberto era. En México, López Portillo iniciaba su sexenio. Andaba besando niñas en el cumpleaños a los 5 años. López Portillo estaba arrancando su sexenio con un país golpeado por una devaluación, por crisis fiscales. Financiera, fiscal. Heredadas, ¿no? Este vato, ahora que decías lo de echar culpas, este vato no quería que nadie se metiera en lo suyo. Muy personalista. Y si para eso había que despachar a como diera lugar a su oposición interna, porque no había oposición externa, pues sí, lo iba a hacer. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el programa de Stalin de las purgas? Que este güey nomás llegaba, decía y desaparecía personas, pero allá liquidabas personas, ¿no? Quizá no a ese nivel, pero López Portillo hizo algo muy parecido. Se deshizo de un tal Porfirio Muñoz Ledo, que estaba en educación y le hizo mucho ruido. Entonces, como, vamos al pito, ¿no? Lo desaparece políticamente. Exactamente. Hablando. Se deshace del presidente del Congreso, ¿sí? Encarceló a funcionarios de aquel periodo, por ejemplo, los exsecretarios de Comunicaciones y Transportes, ¿sí? El secretario de la Reforma Agraria. Esto nos va a sonar un poquito familiar a nosotros en Nayarit porque metió al bote al primer director del Fideicomiso Bahía de Banderas. Órale. ¿Sí? Desde entonces ya había. Desde entonces ya había y desde entonces Bahía de Banderas ha sido un botín y un problemón, ¿no? O sea, pero bueno. También metió al bote al del Instituto Mexicano del Café. Salud. ¿Quieres más café? ¿Y qué tal que Luis Echeverría, su amigazo de toda la vida,
Imagínense ustedes que tu amigazo de toda la vida que te puso, pero le hayan quedado ganas como de mandar en algo, como que pedir favores o como de hacerte recomendaciones, así, ay, deberías de hacer esto y tal, ¿sí? Para que eso no pasara y evitarlo, lo mandó a cuidar canguros a Australia. Ah, qué bien. Neta, güey. Primero lo hizo embajador de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en 1977, y en 1978 lo mandó de embajador a Australia, güey, ¿sí? Para que de paso atendiera casos de Nueva Zelanda y Fiji. O sea, es tu compa, él te puso y lo mandaste a la reata, ¿no? Bueno, a lo mejor este güey quería conocer allá. Pues yo creo. Apenas 2 años después de su llegada a la presidencia, en el año de 1978, llega un suceso histórico para México y para el mundo. 1978. Nací yo. Pero antes de eso, otro suceso histórico y trascendental. ¿Tú también eres del 78? 79. 79. Bueno, un poco menos importante, se descubren, grandes yacimientos petroleros en Campeche. Eso. Le suena sí Cantarell. Nos íbamos a hacer, no sé, Dubái. Dubái. No, Dubái todavía. Es correcto. Sí. López Portillo, con ese entusiasmo cabrón, ¿no? casi místico, dijo que México debía aprender a administrar la abundancia. La abundancia. Y sí la administró, pero con las patas, ¿no? La administró más bien como que si nunca se fuera a acabar. Sí, güey. sí. Con su fortuna. Hay una historia. ¿Recuerdan que alguna vez en Tepic hubo esta euforia de que todo el mundo vendía callo de hacha? Sí. Pero cañón. Fue un asunto así, callo Aquí de hacha. nos traían a regalar. Y baratísimo. Era baratísimo. Resulta que cerca de Novillero se encontraron un banco de callo de hacha. Bueno, primero el callo de hacha era como de lujo. Sí. Te digo que fue cuando nosotros conocimos una persona que aquí venía al estudio. A mí nunca me ha gustado esa chingadera. ¿No? No. Y haz de cuenta que este güey, ellos Nos hubieras hablado. traían el callo de hacha de otro lugar. De Sonora, normalmente. En los restaurantes. Entonces ellos tenían como a tal fecha ya no lo podemos vender. Sí está bueno, pero ya no me lo compra el restaurante porque el restaurante no sabe cuándo lo va a sacar. Eso estaba, digamos, dentro de sus márgenes de pérdida o de ganancia, como se ordenen, y nos decían, lo vamos a llevar y ustedes nada más denos una lana. Okay. Y nos regalaban el callo de hacha y venía gente a tragar aquí gratis. Bueno, pues. Y después, dijeras tú, descubrieron un banco. Descubren un banco y entonces los expertos decían, güey, es un banco. ¿Allá en Tecuala fue? Sí, impresionante y todo el rollo. Creo que ocupaba parte de Novillero y, ¿cómo se llama? Teacapán. Bueno, no estoy seguro, pero era más o menos esa zona. Y era un banco que decían los expertos, o sea, esto te va a dar para 40, 50 años porque había que explotarlo, nutrirlo, o sea, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se tiene que hacer? Como se tiene que hacer. Nos lo mamamos en 2, 3 años. Y se acabó. Y se acabó. O sea, pasamos otra vez, sigue siendo un artículo de lujo, cuando en algún momento lo vendían como baratísimo, pero es esto, o sea, no administras correctamente la abundancia. Pues, traslademos el callo de hacha al petróleo. Es correcto, que es justo lo que pasó. En realidad, la frase que utilizó José López Portillo fue administrar la abundancia con moderación, pero la moderación no aplicó, no llegó. Resulta que en ese tiempo el precio del crudo subió, pero como cohete de feria de rancho, ¿no? De 13 a más de $30 por barril. Pues imagínate, tus ingresos se duplicaron prácticamente, ¿no? México se convirtió en exportador neto de petróleo. El gobierno se lanzó a gastar como si no hubiera mañana, empezaron a hacer megaproyectos, ya sabes, ¿no? Que tu Tren Maya, que tu iPhone. Tren Maya. Así, ¿no? Plantas nucleares, o sea, empezamos a hacer refinerías, hubo inversión pública masiva, subsidios, salarios altos, se pagaba muy bien en ese tiempo. El crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, de 8-9% anual, ¿no? Ahora crecemos 0, compadre, ¿no? Tuvimos, incluso se dice que entre 1978 y 81, México tuvo uno de los crecimientos del PIB más altos del mundo, ¿sí? El gobierno se endeudó y todo el mundo te prestaba y te endeudaron porque tenías con qué, ¿sí? Se endeudó masivamente porque dijeron, pues el petróleo va a pagar todo, ¿no? Claro.
Durante años eso funcionó, sí hubo un crecimiento acelerado, gasto público, pero excesivo. Parecía que México estaba destinado a convertirse en una potencia energética justo cuando el mundo lidiaba con la revolución iraní, que ya platicamos este asunto en 1979, y la crisis petrolera que derivó de todo esto, ¿no? Lo platicamos en el episodio de Venezuela, de Maduro. Pero en 1981 el precio internacional del petróleo cayó. El petróleo cayó y en México... Es como cuando dicen como eso de que si en Estados Unidos les da un resfriado, acá nos da pulmonía, pues así. El petróleo se resfrió y a México le dio neumonía financiera. La euforia petrolera, que terminó en un choque brutal pues contra la realidad, empezó con promesas de abundancia infinita, acabó con un México declarando moratoria de deuda e inflación a tope. O sea, ya no te puedo pagar y además la inflación se nos va al cielo también, ¿no? Es aquí cuando pronuncia la famosa frase, defenderé el peso como un perro. Como un perro. Exacto, es nuestro Terian. Esto lo hizo el 17 de agosto de 1981. En el contexto de la inestabilidad del petróleo, del precio del petróleo y la crisis que teníamos. Lo dijo en una conferencia de prensa, ¿sí? Intentando dar confianza a la moneda en nuestro país y el aumento que había de la especulación. La frase lo que buscaba era frenar la fuga de capitales, porque cuando un país está en todo esta crisis, se va todo el mundo se va. Dinero. Y truenas más feo todavía. Es correcto. Pues los errores de este señor fueron épicos. La mala administración del petróleo llevó a una deuda externa masiva, aunado a que teníamos una corrupción impresionante. Sí, claro. Y una crisis en 1982 con la devaluación del peso y la expropiación bancaria. A pesar de su promesa de que todo iba a ir bien, la economía no mejoró. El 1 de septiembre de 1982, en su último informe de gobierno, López Portillo lloró. Así, cuando se hizo así. Esta es la onda, ¿no? Lloró en la Cámara de Diputados cuando anunció la nacionalización de la banca y aceptar una de las mayores crisis económicas en la historia de México. Ahí fue cuando dijo, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Esto lo dijo en 1982 durante su sexto y último informe de gobierno. Spoiler alert, nos volvieron a saquear. Exactamente. La declaración se dio pues en este contexto de crisis económica, pero hasta acá, ¿sí? La nacionalización de la banca, culpó a los banqueros y a la fuga de capitales. Básicamente dijo, no es mi culpa, es culpa de la iniciativa privada. Es una máxima que sigue hasta el día de hoy. ¿Por qué se enojan? Porque les quito sus bancos y se llevan el dinero que les di por sus bancos. Sí. Culeros, aquí se hubieran quedado a gastárselo. Como podrán darse cuenta, eso de echarle la culpa a la oligarquía y a la mafia del poder de todo lo malo que pasa en México no es cosa nueva. Sí, ya la traemos desde hace tiempo. Mientras esto pasaba en el mundo, 82. La guerra de las Malvinas estallaba en Argentina. Hablamos de eso también. Invadiendo las islas. Increíble. Michael Jackson lanzaba Thriller. Sí. Y así como los muertos bailaban en el video, más o menos así andaba la economía en el país, oiga. Sí, básicamente, ¿no? Recuerdan que recientemente a López Portillo se le comparó mucho con AMLO, ¿sí? Además de por el apellido, por las políticas que tenía, por algunas acciones de gobierno. Una de ellas fue en lo relacionado con lo que denominan cultura y artes, ¿no? López Portillo quiso desaparecer el Instituto Nacional de Bellas Artes porque dijo que era burocratizado, e incapaz. Pero se dice que lo que realmente quería era que ahí estuviera, alerta de nepotismo, su esposa. Su esposa, Carmen Romano. No, su hermana, Margarita López Portillo, ella ocupó la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Que se acuerdan que en ese tiempo decían que se habían prohibido las películas de ficheras y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Como no pudo poner a su esposa, maestra este vato, ¿eh? No, tú quieres poner a tu esposa en el Limba. El Limba, por alguna razón, no puedes, que es que se encarga de arte, cultura, promoción y todo ese tipo de cosas. ¿Qué haces? Haces otro instituto que hace básicamente lo mismo y que le vas a asignar el mismo presupuesto. Exactamente, ¿no?
Este instituto se llamó Fondo Nacional para las Actividades Sociales. Y a que no saben por quién era dirigido. ¿Por su esposa? Por su esposa, Eso. Carmen Romano, ¿sí? En este tiempo... Pues está bien, tocaba el piano, pues le sabía. Le sabía. Obviamente, era culta. Sí. Es famoso en México en este tiempo, seguramente han escuchado, que Carlos Fuentes, el escritor, ¿El escritor? ajá, él era el embajador de México en Francia, ¿sí? Pero abandonó su cargo. ¿Por qué? Según fue una especie de protesta porque López Portillo tuvo la flamante idea de, una vez que se restablecieron las relaciones con España tras la muerte de Franco, envió como embajador a España a un tal Gustavo Díaz Ordaz. Ajá. Fuentes dijo, a ver, ¿cómo me vas a poner a mí en el mismo plano? Pues sobre todo porque yo soy un convencido de que este cabrón es el responsable de la matanza del 2 de octubre, de estudiantes del 2 de octubre, y entonces renuncia, ¿sí? Te dejan Francia libre. O sea, la embajada de Francia libre. ¿Qué haces? ¿A quién mandó? Le hablas a un compa que tienes en Australia, güey. Le dices, oye, haz paro acá. Ya te cansaste de ver canguros. ¿Se acuerdan cuando aquel le habló y le dijo, oye, tengo unas clasecitas libres ahí? A este le dijo, oye, me sobra una embajada. Con eso le pagó. De Australia a París, a Francia, pues hay una diferencia. Olala, güey. Está muy bien, ¿no? Le hablas a tu compa, le dices, haz paro acá en París, ¿sí? Y pues a puro sufrir, papá, ¿sí? A López Portillo. A puro baguette. Le debemos la primera visita al Papa Juan Pablo II. Ah, sí, es verdad. ¿Se acuerdan? Del 79. No solo eso, le debemos que una misa se transmitiera por vez primera en televisión abierta. Imagínate. ¿No fue ahí donde también, por medio de la tele, santificó figuras? No sé. Es que una vez sí lo hizo, pero no sé cuándo. Realmente no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es de la canción de Amigo. Es cierto, de Roberto Carlos, ¿verdad? De Roberto Carlos. ¿Ese es de esa época? Sí, es de 79. Sí. Con eso ya se salvó el sexenio. Oye, madre lo demás. Yo no lo traía, pero en este tiempo tú traías el dato, le debemos también. Era cuando el presidente de la República elegía quién era el administrador, digamos, o gobernante al fin de la Ciudad de México, que era el Distrito Federal, el distrito de la... ¿cómo se llama? El departamento del Distrito Federal. Y ahí le debemos a el Negro Durazo. El Negro Durazo, ahí fue el director de la policía. De la policía. Puercaso también, ¿no? Tremendo. En todos los sentidos. Ese güey también tenía un procedimiento de salir de su casa muy similar al presidente. Ajá. O sea, salía que también era muy amigo de López Portillo. Lo protegían. Claro. De ese güey sí hizo muchas cosas. Luego hay que hacer uno de él. Hay que hacer uno de él. Le debemos el Partenón de Acapulco. Es correcto. Una construcción que ahora ya es un espacio público, ¿no? Estaba en el Ajusco, ¿no? No, el Partenón es en Acapulco, ¿no? Bueno, hay una casa que hizo, creo que la del Ajusco, su casa del Ajusco, la hicieron los policías. Sí. Y igual con estatuas y columnas griegas y por eso el Partenón. Sí, como cierto líder sindical que también hacían cosas en su casa, pero esa es otra historia. Oiga, en el mismo 1979, esto les va a resultar familiar porque lo traemos muy fresco del capítulo anterior. México se opuso al régimen nicaragüense de Anastasio Somoza Debayle. ¿Sí? Tras la caída de este güey. Todos los comentarios no han dicho si es pariente de Marta Debayle. No han dicho. No, fíjate. Igual y la misma Marta nos lo puede aclarar en algún momento. Exactamente. Oye, pues tras la caída de Anastasio Somoza Debayle y el triunfo de la revolución sandinista, México participó apoyando a los sandinistas, ¿sí? Hasta que, así como hoy Trump a Sheinbaum, le dijeron, mire compa, pare su carro, nada de intervencionismo o te la vas a ver conmigo, bad hombre. El Ronald Reagan era cabrón también, ¿sí? López Portillo era muy de invitar gente así a... Pues, la camaradería se le daba, ¿no? Hasta trajo a Fidel Castro en 1975. Se reunieron en Cozumel y ahí no crean que le dijo, comes y te vas. No, lo atendió. Lo atendió como bien, a cuerpo de rey. Bien. El tema en parte fue Nicaragua
y como ya sabemos que eso no terminó muy bien, fue un dictador sacando a otro dictador, ¿no? Otro dictador. ¿A quién dejó López Portillo en el poder? La sucesión presidencial de López Portillo en 1982 fue el clásico dedazo priista en plena crisis, el país en llamas económicas, pero el presidente, pues poniendo ahí a su sucesor, necesitaba un güey que pareciera como muy técnico, ¿sí? Para solucionar el problema, ¿no? Se dice que tuvo dos perfiles para escoger. Uno era Javier García Paniagua, líder del PRI, más político, muy popular, un vato muy entrón. Hacía falta carisma, o sea, si hacía falta carisma, este vato era, ¿no? Pero ahí no hacía falta carisma, hacía falta soluciones. Soluciones económicas. Y se acuerdan de aquel alumno al que le dio clases en la UNAM. Ha de haber sido como el inteligente y dijo, este me cabrón, acuerdo de Miguelito. este cabrón. Ese vato así. Miguel de la Madrid ya, guapo. además, sí, era su secretario de programación y presupuesto. Es que ahí ese era el puesto, chido. Clave. Él se había formado en Harvard. Aparte. Además, primer tecnócrata. Imagínate. Y el problema era financiero. Entonces, ¿a quién pones? Sabía hablar inglés. Miguel de la Madrid. ¿Sí? Sí. En septiembre de 1981 lo destapó, se le adelantó a Fidel Velázquez. O sea, como para que vieran que yo soy, Realmente aquí el que se manda le soy adelanta a Fidel Velázquez. De la Madrid obtuvo el 70% de los votos. Y el 30 de noviembre de 1982 se acabó el sexenio del perro este. Así es. Del hombre que juró cuidar El al peso peso como un perro. Cuando terminó por completo con la política. Aquí no hubo embajadas, no hubo nada. Vivió en mansiones de lujo, una de las que ya hablamos, varias residencias en una zona exclusiva de la Ciudad de México que apodaron el Cerro del Perro. Se le dice así porque la gente... Colina. La colina del perro. Ahí. Porque la gente pasaba por ahí, chiflaba y le ladraba y lo insultaban en la calle. ¿Sí? Tuvo otras propiedades de lujo en la entonces todavía atractiva Acapulco. ¿Realmente es verdad que tuvo un castillo en España? No tengo idea. Porque No. también se rumoró mucho eso. ¿Que tenía un castillo en España? Wow. Sí. ¿Lanzó un tequila con su nombre? Órale. Sí. Cuando antes era más difícil lanzar tequilas con tu nombre, ahora Sí, cualquier pero cabrón, cualquier influencer de medio pelo ya tiene un tequila con su nombre. O un mezcal. Sí. ¿Sí? Ahorita es el mezcal, no tanto el tequila. Pero sí. Escribió sus memorias, se divorció, se casó. Hay que sacar bacanora nosotros. Dale, sí. Desde mediados de los 90 presentó diabetes crónica, tuvo una embolia también, que le dejó secuelas como parálisis parcial, lo mantuvo en silla de ruedas, se volvió más recluido, siguió pintando, reflexionaba, le gustaba mucho escribir, no se presentaba mucho en público y sobre todo no se presentaba mucho en público porque la gente lo insultaba en la calle. O sea, hay anécdotas pues de personas y comentarios que le decían, defiende el peso, perro. ¿No? Así, güey, o sea, tú eras el expresidente con todo el poder, o sea, pero imagínate ya enfermo y todo ese rollo, ¿no? Murió el 17 de febrero de 2004 a los 83 años en su casa de Ciudad de México por complicaciones cardíacas derivadas de una neumonía. Tuvo un funeral discreto en el Panteón Militar. Fíjense, muchas veces en estos episodios nos hemos preguntado, y fuera de los episodios, ¿qué buscan los políticos? ¿No? Casi siempre coincidimos en que buscan desesperadamente pasar a la historia. Ellos buscan que su nombre sea recordado. López Portillo en sus memorias creo que nos da la razón. López Portillo expresó en sus escritos un profundo temor, y lo dice así, a la calumnia y a que el pueblo de México no tuviera una imagen positiva de su presidencia. O sea, ese era su principal temor. Sí. Por lo que después de ser presidente, él buscó desesperadamente como justificar todas sus acciones. Él quería un lugar destacado en la historia, ¿no? Debemos decirle, perdón, don José, pero no lo logró. Creo que José López Portillo va a pasar una... Tristemente para él, ¿no? Tristemente para él, como uno de los peores presidentes de México, ¿no? Lo que sin duda sí logró es vivir una vida poca madre. Sí. Un 6 cabrón años vivió perfectamente que sí bien. pudo decir, no soy la señora de la casa. Es importante decirles que la información contenida en este podcast es pública, nosotros nada más la amontonamos acá y en ocasiones no lo hacemos de la mejor manera. A Lin May y a Olga Briskin que siguen con nosotros, si fallamos ahí en algo, perdón.
Una disculpa. Las opiniones sí son de Háblenos. nosotros, pero no somos lo suficientemente serios para que se enojen. Así que, paz. Paz. Parra, Échale. ¿quién te habla? López Portillo, ¿eh? Un gran personaje de los primeros políticos que yo conocí en todo sentido, porque como les dije en un principio, a mí me tocó hacer el resumen de su último informe de gobierno. Repito, duraban estos informes 3-5 horas. Sí. Ahí me di cuenta del asunto de la nacionalización de la banca, pero debo reconocer que poderosamente llamó mi atención a mis escasos 11 años la manera en cómo este señor hablaba, Sí. en cómo todo el mundo le ponía atención, y no por ser quien era, sino por la manera en cómo él hablaba, se expresaba, tenía una facilidad de oratoria. Sí te enamoraba, pues. Efectivamente, Sí. a eso quería llegar, pero no quería utilizar esa palabra porque, bueno, esta retórica que él manejaba era maravillosa, al grado de, tú lo dijiste, de llegar a llorar frente a la cámara y ante prácticamente todo el mundo, cabrón. Era mejor actor que Sasha Montenegro. Era mejor actor que Sasha Montenegro. Pero Sasha Montenegro necesitaba actuar. Para mi juicio, creo que fue el primer presidente en administrar a México sumido en una crisis en todo sentido, Sí. y ya no, digamos, económica, financiera. Y bueno, como tú bien lo dijiste, lo describiste, lo hizo mal, muy mal. Sí. Este asunto de la frase de que debemos aprender a administrar en abundancia, pues sí, efectivamente lo hizo también mal. Desafortunadamente se encontró este asunto del petróleo por allá en Campeche, creo que fue, ¿verdad? Cantarell sí. No debió haber sucedido eso, no debieron haber hecho esta situación, pero bueno, pasó. Así es. Pasó, lo hizo mal. Me hace mucho ruido el hecho de que él haya tenido una vida medianamente acomodada, Ajá. pero que se volvió loco. Sí. Sí, sí. Perdón. Todos andamos mal. Ya ven, Oiga, madre. ya ven. Pero sí, es cierto. O sea, te resulta extraño que alguien con esa preparación, con todo ese asunto, cayó en excesos, pero también eran los excesos de la época, ¿no? O sea, no podías no ser así. Sí. No podías no ser así, ¿no? Ese Pues era el es que punto, estamos ¿no? hablando de una cantidad, como dicen ahí, tienes un chingo de lana, un montón de lana que nunca habías visto, no tienes ataduras, o sea, te acuerdas que estaba el famoso rublo ese de que el presidente se podía gastar el dinero Sí. sin que nadie le hiciera cuentas, La partida secreta. la partida secreta, este poder hegemónico del que hablas tú, pues desde hacer este espectáculo para la ciudadanía y que la ciudadanía, Lo admiraba. o sea, ¿tú crees que no hubo una generación de niños que el papá le decía, vente, vamos a ver para que veas al presidente? Sí. Y un día vas a ser como él, pero era así, o sea, eso es lo que ves, o sea, no veías como el presidente trabajando, una cosa así. Entonces, sí, bueno, uno lo conoce más por sus, o sea, mi generación más por sus escándalos, Sí. por Sasha Montenegro, yo sabía el tema de la casa y eso. Sobre todo que fue muy mediático los últimos años de su vida, ¿no? Sí, por el sí, escándalo de por Sasha el Montenegro escándalo, y todo ese rollo. por el pleito ese. Pero siempre escuchas, ¿no? Que él es el culpable de muchas cosas que nos pasan ahora. Sí. No tanto como Calderón. Sí, no. Pero pero pues sí. Pero tremendo tristemente personaje, ¿eh? nos ha pasado. Sí, y Tremendo lo personaje. último que me hizo falta decir antes del Sí. el Ataque de exceso tos. que bueno, a este hombre, hablando estrictamente en cuestiones económicas, le hizo falta diversificar Pues sí. su asunto económico financiero, y se centró, y lo dijo hasta el cansancio, el petróleo
el petróleo, y pues ya vimos que la regó. Ahora, sí, es un hecho, esto confirma que somos nuestra propia plaga, ¿no? O sea, es increíble cómo Dubái, mencionamos hace un momento, o sea, ¿Y en cuántos años, güey? es lo que es en cuántos años y en un lugar que no tienes nada. No. O sea, tienes petróleo, tuviste petróleo, ¿no? En y su que momento. ellos sabían, porque yo me sé, bueno, o lo que se dice de Dubái es eso, que cuando descubren que iban a tener petróleo, el tema es el tema es, sabemos que se nos va a acabar, ¿qué podemos hacer? Exacto. O sea, ¿en qué lo invertimos? Y se van al turismo. Y se van al turismo. Exactamente. Y, ahí está, y acá el asunto es que dices, güey, pudimos hacer eso, chingado, Sí. ¿no? Y además tienes una diversidad, o sea, puedes diversificar, digamos, el asunto de tus ingresos y demás. Pero acá, pues tenemos otro gran mal, que es la corrupción, ¿no? Y que fue muy evidente, además, con figuras como ya decíamos, Durazo y demás, en cuestiones de seguridad y todo ese rollo con López Portillo. Pero ahí está, gran personaje, sin duda, gran personaje y uno de esos, que sí puedo decir, no soy la señora de la casa. El Parra se está muriendo, ya nos vamos. Suscríbanse, eso es bien importante que lo hagan a nuestro canal en YouTube. Muchas gracias a todas las personas que están siguiendo cada vez más nuestro contenido en redes sociales, en todas las redes sociales, ahí estamos. Nos acordamos de hacer lives de vez en cuando, sobre todo el Parra en TikTok, pero los haremos más seguidos para estar con ustedes. ¿Sale? Parra, no mueras. Ya no viene a despedirse, pero ya nos vamos. ¿Sale? Esperemos que esté el próximo capítulo aquí. Si no, manden flores. No soy la señora de la casa. Así en todas las redes sociales. Adiós.